Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Hernández y les doy la bienvenida a este conversatorio, a este primer conversatorio que, bueno, se está dando dentro del marco de Recrea Academy 2020. Se titula Dialogar para todos y todas aprender. El conversatorio que tendremos el día de hoy es uno que busca favorecer el diálogo, favorecer el intercambio de experiencias de nuestros compañeros aquí presentes acerca de todo lo que hemos aprendido en estos meses de pandemia. Ha sido una situación bastante compleja para todos y el sistema educativo, pues bueno, ha sido referente como punta de lanza para tratar de atender esta situación. Al respecto, me gustaría presentar a mis compañeros. De este lado tenemos a la compañera Lili Villanueva, es ATP de Educación Inicial. Y de este lado al compañero Francisco Joya, director de una primaria, y la compañera María de los Ángeles García, es docente frente a grupo en la modalidad de telesecundarias. ¿Les parece si les comento la dinámica del conversatorio? El cual va a consistir en unas preguntas detonadoras en donde ustedes tendrán que realizar su participación en torno a estas preguntas, por lo cual les pido se centren en el tema principal y como parte de la primera ronda ustedes tendrían esta participación y acto seguido, la siguiente ronda, entramos en un debate, en un diálogo, por lo cual vamos a estar intercambiando nuestras experiencias y nuestros puntos de vista que han de ser muy diversos porque tenemos prácticamente cubierto todos los niveles. Tenemos una docente frente a grupo, tenemos una compañera que está en oficinas centrales, y tenemos un director de primaria. En la ronda que sigue es la interacción ya con el auditorio, las preguntas que nos van a estar haciendo, para lo cual les pido por favor que estén visitando el sitio web de Recrea Academy para que nos puedan retroalimentar y enriquecer este cruce de experiencias con los compañeros participantes. Parte de la tercera ronda sería también que me pudieran dar sus conclusiones, por favor. ¿Con qué emociones o con qué conocimiento, que de hecho es el principal objetivo también, que vayamos con algo más con lo que iniciamos el día? ¿Va? Les leo las preguntas, maestros, para poder iniciar. La número 1, ¿cómo han hecho desde su colectivo para la atención de los alumnos durante la contingencia? Número 2, ¿cómo definieron la estrategia en la escuela para la atención a los estudiantes y los resultados que se han obtenido, por favor? ¿Qué aprendizajes han tenido como comunidad de aprendizaje en y para la vida, las CAP, durante estos meses de pandemia? ¿Qué desafíos tenemos para lograr una autonomía responsable, que es una de las etapas de las comunidades de aprendizaje? ¿Qué condiciones personales e institucionales se requieren para tejer redes entre las comunidades de aprendizaje? ¿Y cuáles son estos horizontes de la escuela durante y después de la pandemia, por favor? No sé si alguien quiera iniciar. ¿Con quién iniciamos? Maestro Francisco, por favor. Le cedo la palabra. Bien. Buenas tardes, saludo con mucho gusto Daniel, Lili, Ángeles. Es un placer estar en este espacio compartiendo la experiencia que desde la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la Escuela Primaria Urbana 510 Niño Artillero ha logrado generar desde el mes de marzo de 2019. Iniciando precisamente con esa parte de lo que implicó para todos nosotros el gran reto al momento que se establece el criterio de la pandemia y que todos tenemos que quedarnos en casa. Una semana posterior a eso, o en el transcurso de la siguiente semana, se realizó un consejo técnico extraordinario en donde la comunidad, colectivo docente principalmente, estudiamos la situación y vimos cuál era la necesidad de atención. ¿Cuál era la meta en ese momento? Generar una estrategia de atención a distancia para padres y alumnos, atender y seguir con el proceso educativo desde casa, y eso obviamente para el personal docente, para el personal directivo implicó todo un reto. De alguna manera, dentro de los cuadros docentes siempre existen las personas que están actualizadas, que están al día, que están en cursos, y eso de alguna manera facilita enfrentar los retos. Sin embargo, hay una comunidad, hay una parte del equipo
que no está del todo preparado, pero yo pude ver con gran gusto y con gran entusiasmo la forma en que mis 13 compañeros docentes enfrentaron esta situación, poniendo a disposición de los alumnos y de los padres de familia toda la capacidad, toda la formación y todo el equipamiento que tenían a su disposición en ese momento para poder cumplir la meta de llegar a los docentes. ¿Qué hicimos en ese primer espacio? Tratar de diagnosticar a grosso modo, porque esa fue la situación, a 3-4 días de haber establecido la pandemia, qué podíamos hacer para seguir atendiendo a nuestros alumnos. En ese momento, obviamente, el intercambio con los docentes nos llevó a identificar que la herramienta más factible, más popular y que menos complicaciones tenía para resolver la situación era los grupos de WhatsApp. De manera inmediata, los docentes empezaron a construir, a recabar la información y a construir los grupos. De manera consensuada ahí en el colectivo docente nos enfrentamos a la situación de resolverlo. Yo les pedí a los maestros que me permitieran estar en todos los grupos. Les dije, compañeros, agréguenme por favor a sus grupos. Hubo quienes de repente ofrecían cierta resistencia, decían yo, ¿para qué te quiero en mi grupo? Y mi intención era únicamente de seguimiento y apoyo, porque yo dije, esto va a requerir el trabajo arduo y de todos. Y afortunadamente me incorporaron a todos los grupos y desde entonces, desde marzo, he sido, considero yo, un apoyo para acompañar a los maestros en el trabajo que desarrollan con los grupos, pero también a aclarar dudas, a felicitar algunas de las retroalimentaciones que realizan o de los trabajos que presentan los maestros. Sin embargo, empezamos a tener las primeras complicaciones, los alumnos que no estaban presentes, que no lográbamos identificar, que no estaban ahí y que no teníamos de algunos de ellos ni siquiera los teléfonos para poder localizarlos. En ese sentido fue una gran complicación que tuvimos y nos dimos a la tarea de buscar la forma de preguntar en los grupos, si alguien conoce a tal personita, díganle que se comunique a tal número. Obviamente pusimos nuestros recursos a disposición porque los números de teléfono quedaron expuestos a todos los compañeros, a todos los grupos, a todos los padres de familia, pero con la firme intención de lograr llegar a ellos en la formación. Avanzando en el proceso de acompañamiento, enfrentábamos precisamente dentro de los espacios en los que nos podíamos reunir la forma para enfrentar esos retos y decíamos que hacía falta preparación para el maestro, reconociendo pues las áreas de mejora que teníamos y abríamos espacios entre nosotros mismos para compartir información, para pedir asesoría entre uno y otro compañero. Logramos cerrar el ciclo escolar, logramos cerrar con éxito, el acompañamiento fue exitoso, hicimos un diagnóstico que nos generó un porcentaje del 10% aproximadamente de niños que no lográbamos tener la respuesta que queríamos. Y aquí quiero hacer una distinción. Hubo un grupo de niños que no lográbamos respuesta, pero dentro de ese grupo, algún porcentaje, alrededor del 3%, eran padres de familia que sí estaban en los grupos de WhatsApp, pero no había respuesta en el trabajo. Y el resto, el 7% más o menos, de alumnos que definitivamente ya no estaban teniendo contacto con los grupos. El Consejo Técnico de la fase intensiva de este ciclo escolar 2020-2021 nos generó a nosotros una excelente oportunidad de hacer una revisión total de la experiencia que habíamos tenido en la primera parte de la pandemia y nos dimos cuenta que necesitábamos fortalecer varios aspectos. Uno de ellos era la retroalimentación que estaba realizando el docente a los niños y a los padres de familia en los grupos. De tal manera que decidimos incorporarlo a nuestro programa escolar de mejora continua como una acción de mejora de la práctica docente, la retroalimentación cercana a los padres de familia y alumnos, que se sintiera ese calor humano, lograr vencer esa parte fría de la comunicación de Internet por una parte humana y cálida al momento de acercarnos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, un gran avance que ahora el trabajo es mucho más cercano al alumno, más que incluso cuando estábamos de manera presencial, porque ahora la asesoría la atención era mucho más personalizada. Otro de los aspectos que analizamos en ese momento era que teníamos que diversificar la atención a los padres de familia y a los alumnos. Utilizar el WhatsApp nos resolvió el problema en marzo, pero era evidente que para agosto teníamos que lanzarnos un reto mayor y dimos cuenta de que era necesario diversificarla. ¿Cuál fue esas herramientas que utilizamos? Pues obviamente todas las herramientas educativas de Google Suite, Classroom, Meet, Drive, y decidimos tomar el reto. ¿Qué implicó para nosotros? Primero, hacer una formación al interior del equipo docente. Tuvimos que buscar espacios entre nosotros mismos,
abrir espacios virtuales para trabajar con ellos, acompañarlos en la preparación de los que no sabían manejar del todo estos programas, pero también tuvimos que llegar a los padres de familia. De esta manera, en la semana previa al inicio del ciclo escolar, consideramos en nuestro programa escolar de mejora continua una campaña de correo institucional, así la llamamos, campaña de apertura de correo institucional. Durante esa semana lo que hicieron los docentes y el director fue estar con los padres de familia para hacer que todo el alumnado, el 100% del alumnado, contara con su correo institucional. Tuvimos desde el lunes hasta el viernes y afortunadamente la respuesta fue impresionante porque para el viernes el 95% de los alumnos tenían ya su correo institucional. Eso implicó que algunos padres de familia decían, es que yo no puedo, es que cómo le hago, necesito ayuda. Y algunos maestros recibieron a padres de familia con los protocolos adecuados en la escuela, incluso a mí me tocó también atender a algunos, con la intención de ayudarles a habilitar su correo institucional y posteriormente a presentarles las herramientas que podían utilizar por medio de este. Acto seguido, pues el maestro tuvo que entrarle a la parte de diseñar ya sus classroom, de diseñar sus clases, y afortunadamente ahorita los grupos cuentan con la atención por Classroom, por Meet, hacen videoconferencias, atención telefónica, también siguen trabajando con los grupos de WhatsApp y están diversificando la atención, tratando de aplicar también el criterio de inclusión y equidad para que todos nuestros alumnos puedan trabajar. A mitad del trimestre del que acabamos de cerrar, levantamos un listado con los alumnos que estaban ausentes y nos comunicamos vía telefónica con ellos. Afortunadamente la respuesta fue muy buena y nos permitió cerrar con un porcentaje menor del 5% de alumnos inexistentes. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestro. Pues esa parte personal se vio modificada en su totalidad con el hecho de ir a encerrarnos a la casa, como que sí se da esa situación de conocer nuevamente a la familia en ese sentido, porque la dinámica de trabajo nos lleva a estar pues prácticamente todo el día fuera. Aparte de tener la función directiva, soy ATP de español en la zona 114 en Tepatitlán, entonces pues eso me tiene muy ocupado también, ¿verdad? Y es modificar mucho la rutina, pero es también estar cerca de los que realmente importan, de los que son los más importantes para nosotros, que es la familia. Tener 2 en básica y 2 en bachillerato es un reto, y además de ello que también mi esposa es maestra, entonces ella también enfrenta el reto junto conmigo, juntos lloramos y nos limpiamos las lágrimas, pero sí nos enfrentamos con angustia a algunas situaciones, principalmente ella como maestra de grupo me comparte la angustia de no identificar a tal alumno, no he logrado localizar a tal padre de familia, o tal padre de familia me mandó un mensaje y lo noto como molesto, ¿cuál será la mejor forma de abordarlo? Y esa misma situación que vivo en casa se extiende a los compañeros, porque en realidad los compañeros con los que trabajo tenemos 14 años juntos, entonces los últimos 4 han sido como director, entonces es una experiencia muy enriquecedora el hecho de que se abran contigo, mis compañeros me hablan, tengo este problema, ¿sabes qué? Te estoy angustiado por esta situación, tal padre de familia me habló a las 9:30, quiere una atención inmediata, ¿cómo le hago aquí? Como dice la maestra, afortunadamente la tecnología no se me complica del todo, más o menos le sabemos y entonces eso me permite también dar un acompañamiento más cercano, tanto en casa con mis hijos y mi esposa como a los compañeros en la escuela. Pero sí, la parte de la empatía, de saber que si a mí me está costando trabajo, si a mí me está despertando ciertas angustias, pues por supuesto que a mis compañeros también se las van a estar despertando. Entonces, aprovechamos los consejos técnicos ahora en línea para dejar un momento de catarsis, de liberarse, de golpetearse incluso si es necesario en el sentido de autoanálisis y sacar esa frustración que podemos estar sintiendo, decirles y hacerles ver tanto a mis hijos, a mi esposa, a mis compañeros, los entiendo, sé de lo que estamos hablando, pero hay que salir adelante, ¿no? Tampoco me puedo sentar, cruzarme de brazos y simplemente decir, esto no tiene solución. ¿Cuál es la mejor de las vías? Analizar un abanico de posibilidades, tomar la que más le convenga a todos, principalmente al alumno, porque ese es el centro. Y al final de cuentas no podemos separar desde la función directiva que
tenemos que poner al centro de todo este proceso al alumno. Entonces, cuando un padre de familia manifiesta una inconformidad, manifiesta un comentario que no va muy de acuerdo con lo que tú opinas o critica tu trabajo, la idea es, ok, yo voy a centrarme en el alumno. ¿Qué le beneficia más al alumno? ¿Cómo puedo llegar más y mejor al alumno? Entonces, esa parte, una compañera me decía en un comentario cuando platicaba que iba a estar en este espacio, dice, director, pues también coménteles que estoy a punto del colapso, ¿no? Y ya después me decía, jajaja, no es cierto. Y yo sé que sí es cierto, pero en el sentido de que estamos en un punto tal que hemos llevado esto de manera prolongada y que angustia. Y no es, o sea, tienen familia, tienen hijos y el tiempo que estamos dedicando ahorita al trabajo amplió los horarios de los maestros. Antes el maestro de la mañana estaba de 8 a 1 en la escuela y ahorita está de 8 a 10, de 8 a 12, porque yo veo compañeros, como les digo que estoy en todos los grupos, yo veo compañeros que están retroalimentando trabajos a las 11, a las 11:30. Entonces ahorita ya no hay un horario, de trabajo. Una madre de familia me llamaba angustiada, es que director, le mandé un mensaje a la maestra y no me contesta y yo necesito una respuesta. A ver, señora, me está hablando a las 10 de la noche, ¿a qué hora se lo mandó ella? A las 9:30. Digo, entonces espérese a mañana. Mañana seguramente, con mucho gusto, le va a retroalimentar. Eso ha hecho toda esta situación. Entonces, la angustia que yo puedo sentir, tengo que ser empático también y preguntársela a mi compañero, porque muchos se cierran, muchos nos protegemos para no sentirnos expuestos y tenemos que hacer que se abra, ¿no? Y eso favorece mucho a los colectivos. Me imagino que en todas las comunidades educativas ha pasado esto que voy a decir. Alumnos que de manera presencial tenían un rendimiento de medio para abajo y que por medio de esta actividad virtual han logrado repuntar, han logrado poner de manifiesto habilidades que no habías identificado en el aula y que muchos padres de familia se han involucrado, porque también es algo sorprendente cuando de repente un maestro me dice, oye, fíjate en tal grupo, observa la tarea que subieron, fíjate en tal video, y es impresionante la calidad, el entusiasmo que los padres de familia y los niños ponen en el trabajo que están realizando. Entonces nos estamos dando cuenta de realidades que no nos habíamos dado cuenta en la presencialidad. Y obviamente los mismos padres de familia no permiten que el maestro baje la guardia, porque en cuanto el maestro deja de hacer presencia, inmediatamente hacen el comentario, no va a haber trabajo hoy, ¿por qué no está el trabajo todo? O sea, están al pendiente y hacen que el trabajo funcione y se esté realizando. Esa parte ha sido un descubrimiento en la comunidad y lo queremos fortalecer más adelante también. Parte que a mí me tiene muy entusiasmado, no se me ha quitado ese entusiasmo. El 11 de septiembre del 2019, después de haber pasado por el Consejo Técnico en su fase intensiva, cuando entra todo este esquema de las CAP, las comunidades de aprendizaje en y para la vida, me convenció. Al momento de leerlo, le vi mucha lógica, le vi muy buena estructura y vi que era aplicable. Y entonces, en la comunidad donde yo dirijo la escuela, nos dimos a la tarea de organizar, primero por separado con el colectivo, con padres de familia, y después en su conjunto. Y el 11 de septiembre de 2019 realizamos nosotros nuestro evento para conformar la CAP, igual como lo vimos en los videos de la fase intensiva, recuperando los sueños de la comunidad. Las maestras muy creativas armaron un arco iris con manitas de colores y cada manita era un deseo. Y fueron tan diversos y tan enriquecedores. Yo dije, pues van a irse directo a todo, queremos canchas, queremos baños, y no, fueron críticos. Algunos padres de familia fueron críticos y decían que el padre de familia se comprometa más, que acompañe más a sus hijos. O sea, fue impresionante la forma en la que participaron. Por ahí una de las fotos que presentábamos manifiesta ese día donde estaba el arco iris con toda la comunidad reunida. A partir de ese momento consideramos oficialmente conformada nuestra CAP, en donde padres de familia, alumnos, maestros, incluso autoridades educativas, porque también estuvieron ahí, y autoridades municipales atestiguaron el evento, y a partir de ese momento empieza a trabajar la escuela en el marco de una CAP. Y en ese momento, creo yo que si no lo hubiéramos hecho de esa manera, desde el 11 de septiembre, enfrentar este conflicto hubiera sido algo muchísimo más complicado. Afortunadamente traíamos procesos ya iniciados.
Las comunidades de aprendizaje ANI para la vida tienen principalmente 3 etapas fundamentales, una que es la de conformación, la segunda de consolidación y la tercera de innovación. Nosotros logramos conformarla. A un ciclo escolar logramos conformar la comunidad. Y en la parte del inicio de este ciclo escolar, o más bien la segunda parte del ciclo escolar pasado, pretendíamos ya echarla a andar con todo su rigor y nos enfrentamos a esta situación. Aún así no se detuvo, siguió trabajando, pero creo que esa parte fortaleció todo lo que vino después. La parte de los aprendizajes sustantivos pues se puso como un reto principalmente en el cierre del ciclo escolar pasado. Contábamos con un listado de aprendizajes mínimos indispensables por desarrollar en el tiempo que nos restaba del ciclo escolar para poder lograr en los alumnos aquellos aprendizajes que les permitieran seguir avanzando, que la ausencia pues, de esos aprendizajes probablemente sí le iba a recaer en ausencias del siguiente ciclo escolar o del siguiente grado. De tal manera que empezamos trabajando esa parte desde el ciclo escolar pasado cuando se publicó ese listado de aprendizajes. ¿Cómo? Pues primero haciéndolos conscientes, porque si recuerdan ustedes venía una estructura de 10, 11 aprendizajes sustantivos por grado. Entonces hacer un análisis de estos aprendizajes, establecer relaciones con los demás contenidos para poder hacer planeaciones o desde el punto de vista de la planeación poder hacerlo como a manera de proyectos. Yo me encontré con experiencias muy agradables en algunos compañeros que lograron cerrar proyectos de una manera muy inteligente, muy hábil, para hacer una correlación entre estos aprendizajes. De tal manera que sí, se abordaron desde el ciclo escolar pasado. Al inicio de este ciclo, pues se siguen priorizando, se sigue viendo cuáles son los aprendizajes que son los más esenciales para no perderte en el mundo de aprendizajes. El hecho de que contemos ahora con una estructura de aprendizajes como que más fina, más controlada, más identificada, nos permite también ser más efectivos en el trabajo en clase. Y desde mi función, ¿qué corresponde? Pues estar dando acompañamiento a los compañeros docentes desde la parte de la planeación, incluso hacer sugerencias en caso de que sea necesario esto, y seguir impulsando el uso de estos aprendizajes indispensables para que el alumno aprenda y pueda enfrentar de mejor manera las exigencias del grado. Puntual. Conclusiones que yo vi a partir de este intercambio y que la experiencia me ha ayudado a construir. Número 1, que en la escuela siempre hay un liderazgo. Todas las escuelas tienen liderazgo. Es mejor cuando este liderazgo se encuentra depositado en el director y cuando éste lo sabe distribuir para que la escuela sea productiva. 2, siempre es importantísimo trabajarle a un equipo, primero conformar un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo no se conforma por decreto, ni porque el director llegó y dijo, a partir de hoy vamos a hacer un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo se alimenta y se construye, y a veces lleva un ciclo escolar, a veces 2, a veces más tiempo. Siguiente, la escuela debe ser una escuela de puertas abiertas, permanentemente. Para ello es necesario invitar al padre de familia, no hay que esperar que venga, hay que buscarlo. Es importante establecer redes de comunicación profesional. Tuve la suerte de ser evaluador en la última etapa de evaluación de la función directiva y en ese espacio me tocó conocer maestros directores de toda la República y establecimos redes, afortunadamente, que hemos estado trabajando hasta el día de hoy. En 2 grupos de WhatsApp, uno de ellos se convirtió en un grupo de estudio bastante enriquecedor, conformado por directores desde Baja California hasta Quintana Roo. Alrededor de 15, 17 directores estamos en comunicación constante y compartir las experiencias de lo que pasa en sus estados y de lo que es muy, muy enriquecedor. Y la otra, pues redes también aquí en el estado de Jalisco, en diferentes estados, creo que todos tenemos la posibilidad de conocer directores de todo el estado, pero mantener la comunicación y compartir las experiencias, principalmente yo tengo la fortuna de contar con muy buenos amigos y directores de la costa, Autlán, Cihuatlán, de acá de la parte de Altos Norte, de Colotlán, con la que afortunadamente establecemos comunicación y aprende uno muchísimo. Es importantísimo mantener y asegurarnos de que en la escuela y en el colectivo se mantenga una buena salud emocional. La escuela y la educación jamás volverá
hacer la misma a partir de esta experiencia. El apoyo de las autoridades, supervisor, jefatura de sector es indispensable para que una escuela sea altamente productiva o productiva. En el caso mío, el supervisor de la zona escolar 114, el maestro Javier Castañeda, la maestra Marcela Salazar del sector educativo 07 estatal. No debemos olvidar que el fin último de la educación es lograr la felicidad. Todo lo demás es solamente un medio.